Hola a todos, hoy les traigo un video de codificación de caracteres. La idea de este video es que al finalizar puedan entender cómo hace la computadora para representar los diferentes caracteres que tenemos, ¿sí? Bien, para eso vamos a ver esta presentación, ¿sí? Bien, primero tenemos que entender qué es la codificación de caracteres, ¿sí? Lo primero que tenemos que entender es que nosotros estamos tratando de guardar un dato que, digamos, no se puede almacenar tal cual está en la memoria, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué va a ser la codificación de caracteres? Va a ser un proceso de transformación donde vamos a partir del dato tal cual es y lo vamos a llevar a otra forma de escribirlo que nos permita almacenarlo en la memoria, ¿sí? Diciéndolo más formalmente, podemos decir que la codificación de caracteres es el método que permite convertir un carácter del lenguaje natural, ¿sí? Por ejemplo la S, la O, o lo que sea, en un símbolo de otro sistema de representación, ¿sí? Como un número o una secuencia de pulsos electrónicos en un sistema electrónico, ¿sí? Aplicando normas o reglas de codificación, ¿bien? El ejemplo más claro de esto que se me viene a la mente es, por ejemplo, con el código Morse, ¿sí? No sé si muchos lo recuerdan, pero básicamente es el sistema anterior a lo que era el teléfono, donde nosotros mediante el telégrafo podíamos mandar codificado un texto en Morse, ¿sí? ¿Por qué lo teníamos que codificar? Porque básicamente el telégrafo solo permitía mandar pulsos largos y pulsos cortos, como si fuese un timbre, ¿sí? Por ende yo no podía mandar fonía o sonido o voces, ¿sí? Eso me obligaba a mí a transformar algo que es un texto, ¿sí? En un sistema de codificación que pueda viajar por el medio de transmisión, que en este caso era el telégrafo, ¿sí? Y así poder hacer que mi mensaje llegue al destino, ¿sí? Bueno, esto es algo parecido. Yo quiero meter símbolos que tal cual están en la memoria no los puedo poner, ¿sí? Porque como ya vimos, en la memoria solo puedo almacenar números, ¿sí? Y generalmente nosotros vamos a hablar de que la computadora trabaja de manera binaria, ¿sí? Ceros y unos. Bien. Perfecto. ¿Por qué es necesario codificar caracteres? Por lo que acabo de mencionar, no siempre el medio de almacenamiento o de transmisión admite que la información se guarde tal cual estaba, ¿sí? Por ende la tenemos que transformar para adaptar esa información al medio de transmisión que tengamos o medio de almacenamiento, ¿sí? Bien, en este caso lo que se va a buscar va a ser justamente lo que dice acá, tratar de transformar todos estos caracteres en números, ¿sí? Para eso existen diferentes sistemas de codificación que fueron surgiendo a lo largo del tiempo. Lo que empezó a aparecer en un momento de la historia fue que los distintos fabricantes iban armando su propia tabla de conversión, digamos, de caracteres a números, ¿sí? Esto generaba muchos problemas a la hora de querer intercambiar información, ¿sí? Por lo cual se trató de empezar a adoptar ciertos estándares, ¿sí? Este, por ejemplo, hoy en día mucho no se lo utiliza, pero sí vamos a ver todos estos que están acá atrás. Y les diría que la mayoría, existen muchos más, pero la mayoría se basan en estos cuatro que están acá al último, ¿sí? Bien, vamos a empezar por el más sencillo de todos, que es el código ASCII, ¿sí? Que seguramente muchos lo habrán escuchado de oído. Bueno, el código ASCII básicamente la idea es la siguiente. Va a ser utilizar 7 bits, ¿sí? Para representar los diferentes caracteres, ¿sí? Entonces, vamos a ver que si nosotros tenemos... A ver, si yo tengo 7 bits, ¿sí? Ahí tenemos 5, 7. Bien. Yo acá puedo poner 1, 0, 1, 1, 1. Estoy poniendo un ejemplo, ¿sí? Ahora, si yo armo toda la combinatoria de ceros y unos posibles que yo puedo formar acá, ¿sí? Por ejemplo, acá en lugar de poner un 0 podría poner un 1. Si yo hago toda la combinatoria posible, vamos a darnos cuenta que vamos a tener... acá serían 7. 2 a la 7 son 128 combinaciones posibles, ¿sí? Si yo tengo 128 combinaciones posibles para formar números, quiere decir que si cada número le corresponde una letra, voy a poder tener hasta 128 caracteres
en lo que sería el sistema de codificación ASCII, ¿sí? Bien. De hecho, las siglas de ASCII vienen justamente de... es un estándar americano para el intercambio de información, ¿sí? Si lo googlean van a ver que está en inglés, pero básicamente significa eso. Bien. O sea que con este estándar podemos tener hasta 128 caracteres, lo cual está bastante bien. Acá podemos ver cuáles son en esta tabla. Dentro de esta tabla se divide en dos, ¿sí? Por un lado tenemos lo que se llaman caracteres de control, ¿sí? Que son por ejemplo el salto de línea, el carácter nulo del cual vamos a hablar más adelante, y otros caracteres, ¿sí? que tienen funciones particulares. Generalmente no son visibles dentro del texto, pero bueno, están ahí, ¿sí? Y por otro lado tenemos los caracteres imprimibles, como se les dice, que generalmente son los que nosotros vemos, que son el espacio, las letras, algunos símbolos, los números, ¿sí? Quiero que noten algo muy importante, que si nosotros acá por ejemplo vemos cómo está codificado el número 2, ¿sí? Veríamos que en decimal correspondería a escribir el 50 y en hexadecimal sería el 32, ¿sí? Ojo con esto porque los números no se escriben igual que como nosotros los escribíamos en binario puro, ¿sí? Entonces eso es muy importante que lo tengan en cuenta porque 2 en ASCII se escribe, básicamente se escribe 32 en hexadecimal. Es por eso que nosotros siempre decimos, seguramente a muchos ya les pasó programando en Python o en otros lenguajes, que la cadena de texto 2, ¿sí? No es igual al número 2. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, ahora que vimos la tabla ASCII, ahora entienden por qué, ¿sí? Bien, vamos a retomar la explicación. Bien, tenemos dos tipos de caracteres y básicamente se usaban 7 bits. Ahora adivinen qué fue lo que pasó. Esto alcanzaba para representar los caracteres de, por ejemplo, Latinoamérica, ¿sí? O otras regiones de América. Bueno, no. Bien. Como podemos ver acá, la tabla llega desde el 0 hasta el 127. Y acá algunos me van a decir, no, Fer, pero vos me dijiste que podían ser 128 caracteres. ¿Cómo puede ser que llegue hasta el 127? Porque el 0 está incluido como carácter. Tenemos 127 y además tenemos el 0, con eso son 128. Bueno, entonces, ¿qué se les ocurrió a estas personas para tratar de resolver este problema? Básicamente lo que se les ocurrió fue decir la fácil. Si con 127 no alcanza, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agregar un bit más, ¿sí? Si nosotros agregamos un bit más, tendríamos entonces ahora que podemos representar hasta 256 caracteres, ¿sí? ¿Y qué nombre le pusieron a este sistema que usa 8 bits en lugar de 7? Bueno, básicamente lo llamaron, fíjense cómo se mataron con el nombre, ASCII extendido, ¿sí? Bien. Lo bueno que tenía este sistema es que facilitaba la escritura de lenguas diferentes al inglés. Tenía otra ventaja que era retrocompatible con ASCII, ¿sí? O sea, si yo interpretaba algo en ASCII extendido, que había estado escrito en ASCII originalmente, yo lo iba a poder leer bien. ¿Y por qué lo iba a poder leer bien? Porque las primeras 128 posiciones de la tabla, de vuelta del 0 al 127, estaban codificadas de la misma manera, ¿sí? Y se agregaban otras 128 a las cuales se le asignaban estos símbolos que están acá, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá tenemos las letras con tilde, ¿sí? Eso a nosotros ya nos alcanzaría, ¿bien? Ahora, ¿cuál fue el problema? El problema es que, como se podrán imaginar, existen otros países, como por ejemplo Japón, China, Corea, que tampoco les alcanzaba esto. Por ende, ¿qué fue lo que se les ocurrió? Bien, lo primero que se nos va a venir a la mente es decir, bueno, vamos a agregar más bits. Bueno, pero esto no es tan así, ¿sí? Ahora vamos a ver bien por qué. Algo muy importante que quiero destacar es que independientemente de la letra, ¿sí? Cuando estábamos hablando de ASCII, todos los caracteres de ASCII ocupan 7 bits y todos los de ASCII extendido siempre ocupan 8 bits, ¿sí? Ahora vamos a ver que esto va a cambiar un poco, ¿sí? Bien. Entonces, frente a la problemática de todos esos países que tienen otros alfabetos bastante raros, o al menos raros para nosotros, apareció Unicode, ¿sí? ¿Cuál era la idea de Unicode? La idea era reemplazar los esquemas existentes de codificación para tratar de resolver este problema, ¿sí?
Bien, para eso Unicode define tres formatos diferentes, que ahora vamos a ver cuál es la diferencia entre todos ellos. Y bueno, básicamente con esto resolveríamos el problema. Con estos nuevos sistemas nosotros ahora, hoy en día, podemos codificar, para que se den una idea, aproximadamente 1 millón de símbolos fácilmente. Y ahora vamos a ver bien algunos ejemplos, ¿sí? Bien. Lo primero que tienen que saber de los tres sistemas de codificación, que es algo que la mayoría de la gente no sabe, es que tanto en UTF-8, en UTF-16 y en UTF-32 podemos representar todos los símbolos, ¿sí? Ahora, la diferencia entre estos tres sistemas va a venir por otro lado, ¿sí? Ahora más adelante lo vamos a ver. Tiene que ver con un tema de aprovechamiento de espacio versus procesamiento, que ahora lo vamos a ver, ¿bien? Pero en principio me daría lo mismo usar cualquiera de estos tres sistemas, porque estos tres sistemas me van a permitir conservar la información que yo necesito. Bien, lo primero que podemos ver acá es una tabla comparativa donde tengo el carácter A codificado en los tres sistemas diferentes. Lo primero que podemos observar es que el carácter A en UTF-8 ocupa 8 bits, ¿sí? El carácter A en UTF-16 ocupa 16 bits, ¿sí? Que fíjense qué casualidad que justo la última parte coincide perfectamente. Y en UTF-32 podemos ver que en lugar de ocupar 16 como era en UTF-16, va a ocupar 32 bits. Bien. Ahora, perfecto, hasta acá todo bárbaro. Pero veamos qué pasa con este otro símbolo que está acá. En UTF-8, ojo, fíjense que no ocupa 8 bits. ¿Cuánto terminó ocupando acá? Bueno, terminó ocupando 12 bits, ¿sí? En UTF-16 sí ocupó los 16 bits, perdón, acá había dicho 12 bits, en realidad serían 8 más 8, 16, más 8, 24. Acá ocupó 24 bits, acá ocupó 16 y acá ocupó 32, ¿sí? Bien, perfecto. Esto debería alarmarnos un poco, quiere decir que UTF-8 al parecer no siempre ocupa 8 bits, ¿bien? Bueno, la complicación que vamos a tener con este sistema es que según el tipo de carácter va a ocupar diferente tamaño en la memoria, ¿bien? Ahora nos vamos a enfocar principalmente en UTF-8, ¿sí? Y después vamos a explicar cuál es la diferencia con los demás. Bien, acá lo primero que podemos ver con UTF-8 es que existen varias posibilidades. Primero puede pasar que el carácter ocupe solamente un byte, ¿sí? Generalmente eso ocurre con los caracteres de la tabla ASCII. ¿Qué fue lo que se hizo cuando se inventó UTF-8? Se quiso mantener retrocompatibilidad con el ASCII de 7 bits, ¿sí? Entonces se dijo, bueno, si empieza con 0 el primer bit y después vienen 7 bits, voy a interpretarlo como si fuese el ASCII original, ¿bien? Ahora, si necesito representar otros caracteres, voy a usar estos numeritos que están acá adelante para darme cuenta que en realidad quiero representar letras que van a ocupar 2 bytes en este caso, ¿sí? Que no me alcanza porque necesito representar alguno más raro todavía. Bueno, entonces si tiene este patrón adelante de todo, va a ocupar 3 bytes. Aclaro que siempre estamos hablando de UTF-8, no estoy hablando de los otros sistemas, ¿bien? Y por último, si el carácter es más raro todavía, se lo va a ubicar acá lo último donde ocupa 4 bytes, ¿sí? Bien, esto es muy importante que lo sepan. Lo que tiene UTF-8 es que va a tratar de priorizar los símbolos más utilizados. Lo va a tratar de priorizar asignándole la menor cantidad de bits posibles, ¿sí? Esto es para ahorrar memoria. Entonces, si yo tengo un texto en inglés, todo mi texto va a ocupar generalmente 8 bits, ¿sí? Ahora, el problema es cuando voy a tener otros idiomas y ahí va a empezar a caer en estos casos de acá, que según si las letras son más usadas van a tratar de caer acá arriba y si son menos usadas acá abajo, ¿bien? Perfecto. Bien, entonces vamos a hablar de las ventajas y desventajas con respecto a los otros sistemas. Por un lado podemos hablar como ventaja que permite representar cualquier carácter Unicode, o sea prácticamente todos. Es retrocompatible con el ASCII de Estados Unidos, sí, ese de 7 bits que fue el primero que vimos. UTF-8 la ventaja que tiene es que nos va a permitir ahorrar espacio para los caracteres más comunes. ¿Por qué? Porque si yo seguía con la estrategia de antes de decir, bueno,
Perfecto, sigo agregando. Acá voy a agregar más bits, ¿sí? Agrego más bits. Agrego 32 bits de una. El problema era que cada carácter me iba a ocupar 32 bits de una, ¿sí? Entonces, eso iba a ser un desperdicio de memoria bastante grande para la época y de hecho para hoy en día también. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Se hizo que cada símbolo tenga longitud variable, que era lo que explicaba antes. Que eso es una diferencia con respecto a los sistemas que vimos antes. Quiere decir que yo no puedo saber de antemano cuántos caracteres hay en un texto si no me pongo a leer uno por uno para ver cuánto ocupa en la memoria. Bien. Bien, desventajas. Utiliza símbolos de longitud variable. Esto es malo porque supónganse que yo al procesador le quiero pedir los siguientes 100 caracteres que vienen. Bueno, no es tan fácil como agarrar los 100 caracteres y multiplicarlos por 8 y decirle, che, memoria, tráeme esto. No sirve eso. ¿Por qué? Porque yo no sé qué caracteres son. Por ende, yo no sé si ocupan un byte, si ocupan 2, si ocupan 3. Entonces eso es un problema. Por otro lado, si el procesador va a tener que trabajar más para identificar si el carácter ocupa un byte, ocupa 2, ocupa 3 o ocupa 4. Bien. Y va a tener que hacer ese chequeo por cada uno. Entonces esto a nivel de procesamiento es bastante pesado. Bien. Bien, esta la voy a dejar de lado por ahora, ¿sí? La voy a explicar ahora a lo último con un ejemplo, ¿sí? Y ahora tenemos que UTF-8 ofrece peor rendimiento que UTF-16 y UTF-32. Pero entonces, ¿por qué lo estamos viendo? Bueno, esto tiene que ver con que UTF-8 es óptimo a nivel del espacio utilizado, ¿sí? Es el más óptimo de todos a nivel del espacio utilizado. Ahora, el problema que tiene es que tiene muy mal rendimiento, ¿sí? Si lo comparamos con UTF-16, UTF-16 es un equilibrio entre el espacio que ocupa y el procesamiento, y en UTF-32 es directamente todos los caracteres ocupan 32, y eso a nivel de procesamiento es mejor, pero a nivel de espacio en memoria es muy malo, ¿sí? Es el síndrome de la sábana corta, no podemos tener las dos cosas. O tenemos eficiencia a nivel de almacenar la información, o eficiencia a nivel de procesador, ¿sí? No podemos tener las dos al mismo tiempo. Generalmente es uno de los problemas de la computación, ¿sí? Bien. Antes de seguir, lo que es importante que sepamos entonces es que en UTF-8 cada carácter me puede llegar a ocupar de 8 a 32 bits. Perfecto, ahí está. Eso es lo más importante que tenemos que tener presente. Que a diferencia de los sistemas anteriores, habíamos visto que era una cantidad fija, ¿sí? Y acá vamos a poner por carácter para que se entienda. Bien. Perfecto, seguimos. Acá vamos a hacer una tabla comparativa de todos los sistemas y acá les va a quedar un poco más claro el tema que estábamos viendo, ¿sí? Por un lado en ASCII habíamos dicho que todos los caracteres ocupaban 7 bits, ¿sí? Por ende, si yo les digo que tengo un texto, voy a inventar un problema para ASCII. Tengo un texto codificado en ASCII, ¿sí? O sea, 7 bits. Y tiene una longitud de 10 caracteres, ¿sí? La pregunta sería ¿cuánto ocupa en memoria? ¿Sí? Para poder sacar esto es muy sencillo. Lo que tengo que hacer es, si cada carácter ocupa 7 bits, por ende 10 por 7 me va a dar que va a ocupar, recuerden que esto tiene unidades, ¿sí? Siempre anoten las unidades. Esto me va a dar que la cadena completa, ¿sí? De 10 caracteres va a ocupar 70 bits, ¿sí? Si yo lo hubiese calculado esto para ASCII extendido, ¿cómo hubiese sido? Bueno, para ASCII extendido hubiese sido 10 por 8 bits. Por ende, esto es ASCII extendido. Esto habíamos dicho que era ASCII. Y el problema es,
Y si yo lo quiero calcular para UTF-8, bueno, en UTF-8 no sabemos cuáles son los caracteres, por ende no podríamos decir la cifra exacta. Lo que sí podemos hacer es decir cuál sería el mejor de los casos y el peor de los casos. Bien, vamos a empezar por el mejor de los casos, ¿sí? UTF-8, mejor de los casos. ¿Cuál sería mejor de los casos? Que esos 10 caracteres me caigan justo en la tabla del ASCII. Entonces es ahí cuando el UTF-8 ocupa la menor cantidad de espacio, que son 8 bits. Bien, pero puedo tener la mala suerte de que los caracteres sean muy raros y que me tenga que ocupar más espacio de lo normal, ¿sí? Por ende, si eso ocurriese, tendríamos que ocuparía en total, en el peor de los casos, 320 bits. Vean la brutal diferencia que hay entre el peor de los casos y el mejor de los casos. Como no sé qué caracteres son, sé que va a caer en ese intervalo. Desde 80 hasta 320. Puede ser 100, no importa. Yo acá estoy nombrando el mejor y el peor de los casos. Bien. Perfecto. Caracteres que puedo representar en ASCII, 128. En ASCII extendido habíamos dicho que eran 256. En UTF-8 lo que tenemos acá es que el tamaño ocupa de 8 a 32 bits, como acabamos de ver. Puedo representar todos los caracteres. En UTF-16, ¿cuál va a ser la diferencia? Bueno, la diferencia es que en UTF-16 el mínimo es 16 y el máximo 32. Siempre recomiendo que con los UTF recuerden que el máximo siempre es 32, ¿sí? Lo que te indica el nombrecito atrás de UTF es el mínimo de caracteres que ocupa, ¿sí? No se confundan de que en UTF-16 todos los caracteres siempre tienen 16. No es así, ¿sí? Depende de qué carácter nos toque. Por ende, si volvemos a hacer el mismo ejercicio, pero ahora pensándolo con UTF-16, ¿qué es lo que va a cambiar en UTF-16? Bueno, que el mínimo ya dejó de ser 8 y ahora es 16. Por ende, en el mejor de los casos en UTF-16 van a ser 160 bits y en el peor van a seguir siendo 320. Y ahora, como ya les dije, en UTF-32 va a pasar algo parecido. El mínimo y el máximo ahora va a ser 32 bits. ¿Qué quiere decir que el mínimo y el máximo es 32 bits? Que coincide siempre. Por ende, no hay mejor ni peor caso en UTF-32. Lo que tenemos es que en UTF-32 siempre va a ocupar 32 bits cada carácter, por ende tenemos 320 en total para UTF-32. Bien. Perfecto. Por otro lado tenemos el tema del endianes. Si es big endian o little endian para orientar los bytes, ¿sí? Esto no le voy a dar mucha atención, pero sepan que básicamente el tema del endianes se puede aplicar también a cadenas de texto. Generalmente se trabajan en big endian, pero bueno, se podría aclarar mediante un byte order mask. Se podría aclarar en qué orden tiene que estar. Generalmente eso se pone al principio del archivo y con eso se puede saber si el texto está en big endian o little endian, ¿sí? Que no los confunda mucho esto. Probablemente voy a hacer un video explicando esto más sobre big endian y little endian. Y por otro lado vamos a hablar del tema de la ambigüedad, ¿sí? Un código dado siempre representa un mismo carácter. Bueno, en ASCII esto se cumple, en ASCII extendido no tanto, porque en realidad como la tabla de ASCII extendido en realidad no cubría todos los países, lo que se terminó haciendo fue una tabla ASCII específica para cada región, ¿sí? ASCII extendido me refiero. Por eso hay una cierta ambigüedad. No es lo mismo si yo interpreto con ASCII extendido de Latinoamérica que quizás el ASCII extendido de otra región, ¿sí? Como por ejemplo Europa. Bien, perfecto. Y en UTF-8, 16, 32 no pasa, porque ya les dije que en estos sistemas se buscó tratar de terminar con este problema de raíz. Bien. Perfecto. Y acá vamos a ver algunos ejemplos con tablas comparativas, ¿no? Por ejemplo, yo acá la cadena de texto hola podemos ver que ocupa 4 bytes, ¿sí? Estos serían 32 bits si hacemos la conversión. Este ISO 8859-1 es esto que les decía de... les digo por si en algún momento lo encuentran, no es importante que se lo acuerden, pero básicamente es una tabla de ASCII extendido regionalizada para lo que sería el alfabeto latino, ¿sí? Perfecto.
Entonces, hasta acá ocupa 4 bytes. En UTF-8 sigue ocupando 4, pero en UTF-16 obviamente como el mínimo eran 16 bits, va a ocupar 8 en total. Bien. Ahora veamos qué pasaba si las letras tenían tildes. Bueno, si las letras tenían tildes en este sistema de codificación van a ocupar 5 bytes. ¿Sí? Tiene sentido porque son 5, cada una ocupa 8, 5 bytes. Ahora, en este sistema que está acá, que era el ASCII de 7 bits, no los puedo representar, por eso están los signos de pregunta. Esto es bastante común, suele pasar en las bases de datos y cuando uno se pone a programar, que a veces no aparecen los símbolos que uno esperaba, tiene que ver con que el sistema de representación de caracteres que estamos usando no permite representarlos, ¿sí? Y es como que se rompe. En UTF-8, fíjense que acá ocupó 10 bytes, ¿sí? En UTF-16 ocupó 12. Y finalmente acá podemos ver algunos ejemplos de otros idiomas. Y acá quiero que vean una cosa muy interesante. Por ejemplo, acá esta cadena ocupa 12 bytes, ¿sí? En estos dos sistemas directamente no los puedo representar. Y acá ocupa 14. Pero quiero que vean qué fue lo que pasó con este último ejemplo, que con estos caracteres que están acá, en UTF-8 me ocupó más espacio que en UTF-16. Bueno, esto tiene que ver básicamente en cómo se acomoda la tabla de UTF-8 y UTF-16. No lo vamos a ver porque son tablas inmensamente grandes. Pero lo que sí quiero que sepan es que para las personas que son de Oriente generalmente los castiga mucho el UTF-8 porque les obliga a usar más espacio. Entonces ellos generalmente utilizan UTF-16, ¿sí? Esto es importante que lo conozcan porque generalmente cuando uno toma decisiones, por ejemplo en una base de datos de qué codificación se va a usar, uno debería tener en cuenta qué es lo que va a ser lo más común. Por decirles algo, imagínense si yo elijo mal la codificación para guardar los caracteres de un libro, ¿sí? Imagínense la cantidad de millones de caracteres que tiene un libro. Si yo multiplico esa cantidad de millones de caracteres por ejemplo, haber elegido UTF-32, me va a dar una cantidad de espacio requerido inmensamente grande. Y si eso, imagínense que son una empresa dedicada a libros digitales, lo multiplican por la cantidad de, no sé, millón de libros que tienen, eso se va a despifarrar un montón de plata en almacenamiento, ¿sí? Por eso no es trivial elegir bien el sistema de codificación adecuado. Generalmente yo recomendaría que para esta región usemos UTF-8, y si van a trabajar con algo un poco más internacional, probablemente capaz les convenga UTF-16, ¿sí? Bueno, esto es con lo que respecta a los sistemas de codificación de caracteres. Acá vamos a hacer un parate y vamos a explicar otra cosa que no tiene nada que ver con esto, que básicamente es: perfecto, ya sabemos cómo codificar los caracteres en la memoria. Pero ahora lo que tenemos que aprender es cómo hacemos para saber dónde termina una cadena de texto. Bueno, para eso principalmente hubieron dos modelos, ¿sí? No sé si esto se llega a ver bien. Vamos a ver acá. Vamos a correr esto un segundito. Ahí va. Ahí creo que se llega a ver bien. Bueno, perfecto. Para esto se armaron dos sistemas. Por un lado tenemos la representación de Pascal, ¿sí? Donde en Pascal, ¿qué fue lo que se dijo? Bueno, yo voy a empezar a poner todos mis caracteres en la memoria, pero necesito una manera de saber dónde empieza y dónde termina una cadena. Bueno, para eso se destinó un byte antes, al principio de toda la cadena, se destinó un byte para decir cuánta longitud iba a tener la cadena. Esto tiene varios problemas. Por un lado, la desventaja que tiene es que la longitud máxima de la cadena va a depender de cuánto destine yo para la longitud. En este caso, como yo dije, generalmente en Pascal se usaba un byte para la longitud máxima de las cadenas. Por ende, podría tener hasta una cadena de 256 caracteres, ¿sí? De hecho, probablemente 255. Entonces, el problema que tenemos acá es que esto me limita el tamaño máximo de las cadenas. Pero tiene una ventaja, yo ya sé de antemano cuánto ocupa la cadena en total sin tener que recorrerla por completo, ¿sí? Bien. Y en C lo que se adoptó fue otra idea. Lo que se dijo es, yo voy a empezar de una a escribir, acá está codificado en ASCII hola, ¿sí? En ambos casos. Yo voy a poner directamente acá los caracteres, ¿sí? Los voy a poner en la memoria y voy a poner un carácter al final, un carácter de control que se llama carácter nulo o 00,
que me va a indicar cuando termina la cadena. Entonces yo voy a leer y cuando me encuentre con el carácter nulo ya sé que la cadena terminó ahí. Bien. Esto tiene ventajas y desventajas. Por un lado, la ventaja es que podría tener idealmente cadenas de longitud infinita, obviamente si la memoria me lo permite, ¿no? Pero tiene una desventaja. Si quiero saber la longitud de la cadena, estoy obligado a recorrer la cadena completa, contar uno por uno hasta encontrarme con el carácter nulo para saber la longitud que tiene, ¿sí? Básicamente estos son los dos sistemas que generalmente suelen adoptar la mayoría de los lenguajes de programación. Generalmente algunos se fueron por lo de Pascal o por lo de C. Yo diría que principalmente el de C tiene bastantes ventajas porque resuelve la mayoría de los problemas y generalmente no, digamos, uno no está calculando constantemente la longitud de la cadena cada rato, entonces yo diría que el sistema de C es un poco mejor en ese sentido, ¿bien? Bueno, hasta acá llegó el video de hoy, espero que les haya servido y cualquier consulta me lo dejan ahí en la caja de comentarios.